Y las dos teorías que revisamos, una fue de Louis Pasteur, que hablaba de la teoría del germen como causante de la enfermedad infecciosa. Y dijimos que básicamente todas las enfermedades infecciosas dependen exclusivamente de la virulencia de la gente. Sin importar cuán resistente seas, finalmente cuando entra un microorganismo a tu cuerpo y se reproduce y provoca una infección, vas a manifestar la enfermedad clínicamente hablando. Tal y cual, la virulencia. ¿Quién lo dijo? Louis Pasteur. Pero un compatriota de él, Claude Bernard, dijo que no, que tiene que ver más bien con el terreno. Si tu sistema inmune, si tu cuerpo, si tus tejidos son biológicamente aptos, resistentes y tu sistema inmune está activado, ningún agente infeccioso lo va a dañar ni se va a producir la infección como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de la seriedad de implementar los elementos de la antisepsia, de la desinfección y de la limpieza, y por otro lado decimos que tiene que ver con el sistema inmune, entonces, ¿para qué nos preocupamos por hacer antisepsia y esterilización? Si es cuestión del terreno, ¿ustedes qué dicen? Pues yo pienso que las dos tienen que ver, porque a pesar de que estés muy, que tengas un sistema inmune bueno, hay virus que son muy fuertes. Ajá. Ok, vamos pensando Pues entonces. cuando llegan, Es necesario la lucha contra las infecciones poniéndole un freno a la transmisión de los agentes infecciosos microscópicos a través de las técnicas asépticas, porque no tenemos medio para verificar qué organismo está al 100% en su sistema inmune. No, ni en visto me dejó. ¿Ustedes creen que la vida como la estamos viviendo hoy día, con déficit de nutrición, con gran cantidad de venenos respirados, alimentos insanos, artificiales, gran cantidad de conservadores, productos químicos en el hogar, etcétera, además de un largo compendio de medicación y automedicación, ¿ustedes creen que el sistema inmune va a estar al 100? No. no, Difícilmente, por eso optamos entonces por establecer las medidas generales de higiene que involucran las técnicas asépticas para poner fin al proceso de las infecciones. Esto entonces implica la lucha contra las infecciones. Sin embargo, en estos procesos de la lucha contra las infecciones hay un elemento olvidado que desde tiempo atrás se entendió que era un elemento para la lucha contra las infecciones. No le colgué. Ahora mismo, yo les pregunto a cada una de ustedes, ¿ustedes saben cuáles son los elementos necesarios para luchar contra las infecciones? ¿Me los podrían decir? Algunos de ellos son obvios. Estás en línea, para amigo. luchar contra las infecciones, pues la higiene es muy importante. La higiene, el establecimiento de la higiene. ¿Y qué es la higiene? Bueno, Sí, no, que sí mi las mamá me preguntó que te preguntara que si... Por ejemplo, en nuestro caso sería lavar bien el instrumental, esterilizarlo, lavarnos las manos nosotras, todo eso. Se tarda mucho eso. Se tarda mucho. Ok. Tenemos que entender que cuando hablamos de higiene, higiene es la parte de la medicina que nos enseña todos los procedimientos para la manutención de la salud. Si no, para ir haciendo las tortillas, Se va a tardar dile. mucho para ir haciendo las tortillas. Don, ¿quién le está hablando mucho y no se le entiende al profe? Ya, chicas, ¿están conscientes que ya estamos en línea? Ok, traigan la coca de 3 litros, queso fresco y hacer la salsa.
Sí. Bien. Entonces, les decía, La Telesa. la higiene es la serie de medidas de protección para el mantenimiento de la salud a través de esas medidas. Esa es la higiene. Imagínense que ustedes tienen que levantar una caja pesada. Dana, ¿no tienes una pluma de otro color? Roja. ¿Por qué traes esa pluma? Pues, Yo tengo tu pluma azul. pues si no me la Bueno, no es regresaste. tuya. Es mía. Es mi papá me dice será para usted. No es cierto. ¿Me escuchan, chicas? Sí, Sí. profe. Ya que se callen los que están hablando, sí. Les decía, si ustedes tienen que levantar una caja pesada, ¿cómo se imaginan que debería de ser la forma correcta de hacerlo? Una caja pesada. Doblando las rodillas Ajá. y con la espalda recta, algo así. Exacto, exacto. Esa manera de poder levantar con seguridad una caja relativamente pesada para evitar una lesión, tal y como acaba de decir Jenny, eso es higiene. Muchas personas piensan que higiene se refiere nomás a limpiar, ¿no? La limpieza es parte de la higiene, no. La higiene es la parte de la medicina que establece todos los métodos y procedimientos para proteger la salud. Higiene. Entonces, la higiene en el trabajo va a implicar desde cómo te sientas, cómo te recargas, a qué altura vas a poner el brazo, el codo, cómo vas a escribir en la escuela, etcétera. Parte de la higiene son las técnicas de limpieza, cómo lavar las manos, qué vamos a utilizar, etcétera. Y las técnicas asépticas, que es parte de la higiene, son todos aquellos métodos y medidas para lograr cero transmisión de las infecciones a través de la destrucción de microorganismos. Entonces, fíjense cómo la higiene engloba grandes cosas. Parte de lo que son las técnicas asépticas engloban eso, la lucha contra las infecciones. ¿Sí se entendió lo que son las técnicas asépticas, muchachas? Sí. ¿Qué son las técnicas asépticas? Son las acciones que tenemos que hacer para destruir los microorganismos. Ok, ¿cuáles son? ¿Alguien más, aparte de Jenny, que me diga cuáles son esas técnicas asépticas? ¿Cuáles son? La desinfección, La desinfección es una. ¿Cuál otra? esterilización, Esterilización, bien. ¿Cuál otra? Lo que se realiza en el tejido vivo, ¿cómo se le llama? Esterilización, desinfección, antisepsia, limpieza. Todas esas son las técnicas asépticas, ¿ok? Y el día de ayer vimos específicamente métodos de esterilización, ¿se acuerdan? Sí. Mencionen uno. Por Mencionen uno. por el vapor. ¿Cómo se llama la olla esa que? Calor húmedo, calor húmedo. Sí. Y el método de calor húmedo está representado por la autoclave, ¿verdad? Autoclave. Calor seco, ¿cómo se le llama a ese aparato para el calor seco? Es el esterilizador, el que utilizan ahí en Ok. Ajá, UV. Tere se refiere al esterilizador de UV y ozono. Pero el de calor seco es el horno,
horno, hornilla u horno de Pasteur, que es muy utilizado por los dentistas. Está el otro método que es por medio de gases. El que sale en la alimentación. Sí. Esterilización, vimos también medio de gases. En una cámara cerrada se aplican gases, óxido de etileno, óxido o ácido perclórico, etcétera, y se realiza la esterilización. Y la esterilización con radiación, rayos gamma, etcétera. Dentro de estas están los rayos ultravioleta, ¿recuerdan? Que además generan ozono y que es capaz de lograr una excelente desinfección o desinfección de alto nivel y en algunos casos la esterilización. ¿Sí? Entonces, básicamente vimos cómo incluso las instituciones hospitalarias, los quirófanos, los esterilizan con rayos ultravioleta de gran potencia, con una potencia mínima de 100 ergios por gramo. ¿Sí? Se realiza la esterilización. Y la lucha contra las infecciones, entonces, va a implicar precisamente parte de estos métodos. El elemento olvidado. Las infecciones de la piel en los tejidos blandos son una de las infecciones bacterianas más comunes en la práctica clínica. Ahora, el coronavirus, pues el coronavirus es una infección de las mucosas y del tracto respiratorio, más bien que de la piel y el tejido blando, pero sigue siendo una infección. Sin embargo, las infecciones de origen bacteriano y específicamente tejidos blandos, esa es la que con mayor frecuencia ocurre. Estas infecciones pueden ser causadas por una serie de microorganismos, específicamente esporas bacterianas que logran introducirse en la piel a través de daño de la continuidad de su estructura, a través de heridas cortantes, rasguños, mordeduras, heridas abiertas, etcétera. Incluso las bacterias que normalmente viven en la piel, que es conocida como flora bacteriana normal, pueden entrar en el cuerpo de esta manera, ¿sí? Y muchas de las veces estas bacterias de la flora bacteriana normal se convierten en patógenas. Ejemplo, el estafilococo y el estreptococo. El estafilo y el estreptococo es parte de la flora bacteriana normal, pero pueden desarrollar cuadros clínicos de infección, ¿sí? Entonces, las infecciones en la piel y en los tejidos blandos representan alrededor de 14 millones de visitas al hospital cada año. Millones de visitas con un coste estimado para el sistema de salud de 24 billones de dólares en los Estados Unidos. En México, pues no se invierte tanto en salud, por eso las tasas de mortalidad se disparan, ¿sí? Y vamos, ahora estamos viendo y ahora sufrimos las consecuencias a través de lo que es la pandemia del COVID-19, cómo por mucho tiempo le pagamos más a un futbolista que a un científico. Se le paga más dinero a una estrella de fútbol que a un médico investigador. Se le paga más a cualquier otra función que no sea importante que a una enfermera y una serie de casos. Aquí estamos viendo el fallo importante que tuvimos y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Sí? La salud desprolija, no hay recursos, ni siquiera guantes ni cubrebocas, y vean lo que está ocurriendo. Entonces, ¿tiene que ver con la virulencia de este virus COVID-19 o tiene que ver, 1, la falta de educación, 2, falta de medidas previas establecidas y 3, falta de recursos porque el gobierno no le invierte lana? Entonces, vean, vamos a luchar contra las infecciones en lo sumo posible y en lo que nos toca como personal de salud, nada más. Porque lo ideal es que
todo el sistema funcione, pero ¿y si no funciona? Ya estamos viendo las consecuencias, ¿sale? Desafortunadamente, muchas infecciones son cada vez más difíciles de tratar. Desde el principio, cuando los antibióticos se descubrieron y que comenzaron a ser harto utilizados, fueron muy, optimistas en cuanto al futuro de los antibióticos. Específicamente en una conferencia en los Estados Unidos, pocos años después de la utilización clínica del primer antibiótico. ¿Recuerdan cuál fue el primer antibiótico utilizado? Penicilina. Exacto, la penicilina fue uno de los primeros antibióticos utilizados de forma rápida y ya en el entorno hospitalario, pero como era la novedad, ¿cuál era la prescripción del antibiótico? Cualquier signo que sugería infección, el médico prescribía la penicilina y en altas dosis. Entonces, ligeramente hablando, vamos hablando, ¿qué es lo que sugiere una infección? Fiebre. Fiebre, ¿qué más? Dolor. Dolor. Dolor, calor y rubor. Entonces, al menos cuando el médico verificaba dolor de garganta y luego la observaba rojez y decía, hay fiebre, ¿y qué hacía inmediatamente? Antibiótico, y muchas de las veces no era necesario. Entonces, de las primeras conferencias médicas en los Estados Unidos hablando del uso del antibiótico, dijeron en aquella conferencia y se atrevieron a decir, el fin de las enfermedades infecciosas ha llegado. Nada más alejado de la realidad. Hoy día siguen las infecciones, específicamente bacterianas, siguen cobrando la muerte de millones de personas. Se habla acerca de más de 1.300.000 personas al año que mueren por infecciones. ¿Saben cuántas mueren por cáncer al año alrededor del mundo? No. Menos de esto, alrededor de 1 millón de personas al año por cáncer, pero por infecciones son más. Entonces, con tantos antibióticos, ya en la quinta generación surgió la penicilina, primera generación. Luego vino la segunda, ¿sí? Los gluconatos o los derivados de la penicilina, luego las tetraciclinas, luego, etcétera, hasta llegar a la quinta generación con las cefalosporinas. Llegaron a las quintas generaciones y ¿por qué sigue siendo la primera causa de muerte las infecciones? Entonces, no llegó el fin de las infecciones, como se dijo, ¿sí? Sin embargo, este uso indiscriminado de los antibióticos produjo nuevas generaciones de bacterias resistentes. La crisis de la resistencia bacteriana hasta que en los años 70 se descubrió que el estafilococo aureo, que habita en la piel y en las zonas más húmedas de la piel, cara, pliegues, etcétera, las zonas ligeramente grasosas, ahí el estafilococo. En las zonas más grasosas es donde habita el estafilococo aureo. Ahora se le conoce como meticilin resistente. Se han vuelto resistentes a muchos antibióticos por el uso indiscriminado. Entonces ya estamos enfrentando crisis de salud de las resistencias bacterianas. Se han encontrado muy pocas opciones eficaces para contrarrestar esta amenaza de salud pública por el medio, que puede ser tan simple como la luz de color. Entre más lo subas, ¿sabes qué más se te sube? No es eso. Ay, sí, no.
Está flojo. Entonces, el uso del antibiótico sigue siendo muy difundido. Sin embargo, hay una opción olvidada que desde tiempo atrás se comenzó a utilizar. No, Ana, espérate. No. Quítate aquí, Role. La luz de color. De acuerdo con un nuevo estudio preliminar, la luz LED de color azul puede selectivamente eliminar infecciones causadas por bacterias tan terribles como la Pseudomonas aeruginosa. Según un investigador, Michael R. Hamblin del Hospital General de Massachusetts. Massachusetts. Parece estornudo, pero... Salud. Con la utilización de ¿qué? De la luz azul. ¿Habían escuchado ustedes esto? La luz azul. No es como, luz azul no es como la ultravioleta. ¿O Es no se parecida, refiere a la luz? está dentro del rango, pero por encima de la ultravioleta. ¿Sale? Más fuerte. Menos calorífica y menos radiación, pero de color azul. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces, se realizaron diferentes experimentos, aún en pacientes con tuberculosis. A los pacientes con tuberculosis se les dividió en dos grupos. Pacientes con el tratamiento común para la tuberculosis con los antibióticos y pacientes sin antibiótico, pero que fueron tratados con luz directa color azul. Se encontró que mientras que los pacientes con antibiótico tenían un rango de éxito de un 60%, pacientes sin antibiótico y sin luz, el 90% no mejoraban. Sin embargo, la totalidad, el 100% de los pacientes que no recibieron antibiótico, pero que utilizaron luz azul, se curaron. El 100% de los tuberculosos y sin necesidad de antibiótico, únicamente utilizando la luz azul. ¿Y dónde se pone la luz azul? Se le aplicaba directamente en el torso, directamente en el pecho, la luz azul directa, aproximadamente 30 minutos al día. ¿Sí? Bien, y aquí está, chicas, les dejo la captura de pantalla de donde encontré la información, nada más como referencia. En esta página, la asociación, la American Society for Microbiology, la Asociación Americana para la Microbiología, y habla acerca de la resistencia bacteriana y la utilización de la luz azul como tal. Entonces, los microbios se replican muy rápidamente y una mutación que ayuda a sobrevivir a un microbio en presencia de un medicamento antibiótico predomina rápidamente en toda la población bacteriana. Esa bacteria que sobrevivió le va a pasar la información a la siguiente generación. Ejemplo, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir después del COVID-19? Cuando pase todo esto, ¿qué va a ocurrir? No ¿Quiénes sé. van a morir? ¿Quiénes van a morir? Los que son más vulnerables. Los vulnerables, los susceptibles van a morir y los que queden vivos, ¿qué desarrollan? Pues inmunidad, creo. Y eso se la pasan a la siguiente generación. Entonces, la siguiente generación ya no se va a preocupar por el COVID-19 porque ya todos van a tener inmunidad. Se van a preocupar por el 20. Después del COVID-19, la recomendación es tengan hijos para que le pasen la inmunidad a sus hijos. Entonces, ahí está. No, Entonces, ya no. Hace poco se habló acerca de cómo la gripe española que mató a millones, se dijo, ¿saben qué? Ya está resurgiendo la gripe española y comenzaron por ahí algunos asustadizos.
diciendo, ya viene la gripe española que mató a millones. Susana, Entonces resulta que si tú estás aquí, significa que tu papá, tu abuelo sobrevivió, pasó sus genes y por eso estás aquí. Así es que si tú estás aquí, tú eres inmune a la gripe española, así es que no te preocupes. Así de simple. ¿Vale? Entonces, resulta que estos antibióticos tienen que producir resistencia bacteriana y las bacterias van a pasar la información a la siguiente generación de bacterias a través de un elemento. ¿Se acuerdan que les había explicado cómo una bacteria le pasa la información a la siguiente generación? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo fue eso? Que se dividían y y al momento de que se dividían ya la otra bacteria ya sabía cómo resistir a los Porque antibióticos les pasaban un paquete genético de información. Ese paquete genético de información se llama plásmido, recuérdenlo. Una bacteria le pasa un paquete de información a la siguiente generación a través de un plásmido. Así es que todos estos plásmidos fueron pasados y ya las bacterias presentes están siendo resistentes a los antibióticos disponibles por todo el mundo, específicamente en los Estados Unidos. No sé, chica, pero de mí se acuerdan que dentro de un par de años la gente va a andar bien asustada porque resulta que anda por ahí una bacteria come carne, que te haces una cortadura y que se te empieza a necrosar la piel, a comerse tu carne, que ningún antibiótico la mata. Esa va a ser la mala noticia y va a ser la próxima epidemia en un par de años. ¿Y se acuerdan de mí? ay, profe, no nos asuste. No, no los asusto. Tengo razones para decírselos. Entonces, preparados. La luz azul, entonces, es un enfoque potencial no tóxico para el tratamiento de infecciones de la piel de los tejidos blandos, especialmente causadas por patógenos que son resistentes a los antibióticos. Entonces, desde ahorita que les caiga el 20 y prepárense para que cuando venga esa bacteria come carne, ustedes ya saben qué hacer. Tratar a sus pacientes con luz azul, simple, ¿ok? ¿Y de dónde vamos a agarrar esa luz azul? Ahorita vamos para allá, yo te la vendo en abonos. De aquí a unos años yo la tengo pagada. ¿Qué óvole? Bien, ¿podría la luz azul reemplazar a los antibióticos? Esa es la pregunta. En el estudio de animales de laboratorio, fueron infectados con la Pseudomonas aeruginosa. Increíblemente, todos los animales tratados con la luz sobrevivieron, mientras que el 82% del grupo de control murieron. ¿Podría esto ser el comienzo de un paradigma completamente nuevo para el tratamiento de infecciones? Claramente estamos llegando al final del camino de la era de los antibióticos, ya que la resistencia a esto se está propagando. Por lo tanto, nunca olvidemos que la alternativa es la luz azul. No me extrañaría que en el futuro, cuando vengan estas bacterias come carne o que ataquen el sistema de forma viral potente, al ratito nos digan que no es cierto, que la luz azul no cura, pero no lo olviden. Esta es una realidad y por eso le dejo los estudios. La terapia de luz azul también ha demostrado ser eficaz contra las bacterias meticiclin resistentes de los estafilococos o del estreptococo, ofreciendo nuevas esperanzas de tratamiento eficaz. En un estudio anterior publicado en el 2009, 89 más del 90% de las cepas de este estreptococo resistente adquiridas en la comunidad en hospitales, ¿sí? Pacientes en terapia intensiva, prácticamente el 90% se contagia de esta enfermedad de estreptococo meticiclin resistente. Fueron erradicadas eficazmente simplemente al exponer a los pacientes tan solo unos pocos minutos con la luz azul.
Dicen los autores del estudio, estos niveles significativos de fotodestrucción a dosis baja indican que la erradicación de energía de la luz azul, que está entre los 470 nanómetros, los 470 a los 495 nanómetros, nos da la luz azul. Puede ser alternativa y práctica barata, sin agentes farmacológicos para tratar las infecciones. Pregunto, ¿ustedes creen que a los laboratorios les va a gustar la idea de que la gente se pueda curar en casa de una infección con una lámpara luz azul LED sin necesidad de comprarle sus antibióticos? ¿Qué creen que dicen? Pues no. Pues no. Entonces, les repito, en un futuro, cuando venga una epidemia de una bacteria malévola que está ocasionando muchas muertes, no se olviden de que hay un tratamiento eficaz y barato, que es luz LED de color azul. Entonces, las radiaciones de luz azul, aquí la palabra radiación no se refiere a esa radiación ionizante, producto de material radiactivo, no, se refiere a la luz como tal, la luz azul. Entonces, todos los estudios cuestionaron o en cuestión utilizaron la luz azul de 470 nanómetros. La luz natural, el sol expone entre los 415 y los 660 nanómetros, que prácticamente tienen todos los colores, violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, todos revueltitos. Pero cuando los ponemos entre los 450 y los 495, ya nos da la luz. Esa es, Tere. Preguntabas, haz de cuenta que es la lámpara lupa que tienes en tu consultorio, pero de color azul. Así de simple. Ok. Entonces consiguen una lamparita con los LED de color azul y ahí lo tienes ya, eso es todo. ¿A poco es eso? Ah, eso, ahí está. Esa lámpara es una lupa, pero con el LED color azul en vez de blanco. Ah, ok. ¿A poco no se han subido a las calafias que llevan lucecitas de ese color? Ah, sí. Casi todos los taxis rojos traen una luz azul. Ah, pues esa luz azul, pues ahí están provocando la muerte de bacterias patógenas. Mira. Sin saberlo. Ahí les dejo la... Voy a poner en mi cuarto puras de esas luces. Sí, Wiley Online Library del Cochrane, ahí encontré ese artículo, dice en inglés, 405 nanómetros de la luz visible para la fotodestrucción del estafilococo aureo meticiclin resistente, ahí dice en inglés. Y ahí encontré el artículo, por eso se los estoy traduciendo al español. Entonces el día de ayer me la pasé en la tarde traduciéndoles y les doy esta presentación así de simple, para que ustedes ya no trabajen. ¿Cómo la ven? Muy bien, profe. La luz ultravioleta no es necesaria para matar los agentes patógenos. Esa luz ultravioleta que viene allí en ese esterilizador que tienes ahí en tu cubículo, al principio, sí, se decía que esa luz azul de 405 nanómetros es un tratamiento eficaz para la destrucción de la mayoría de los agentes infecciosos. Sin embargo, no es necesario que sea ultravioleta, como la que utilizas para que cure el Hellish. No, sino que sencillamente con que sea un color azul simple. De hecho, la terapia con la luz azul fue aprobada por la FDA hace más de 10 años atrás para el tratamiento del acné severo.